Y bueno, preparé una presentación cortita, espero que de 10 minutos clavados, basándome un poco en algunas preguntas que nos mandaron junto con la invitación de FIPE con respecto a, bueno, de qué se trata lo que hago en investigación. Así que bueno, la primera pregunta y el punto de partida que nos planteaban era básicamente, bueno, ¿qué es lo que investigo? Bueno, yo hace ya algunos años, desde el doctorado hasta ahora, llevo más o menos una misma línea de investigación, un poco lo que sugería Juan Manuel, ¿no? De enfocarse en algo y sacarle el jugo, que básicamente lo que hago es estudiar la utilización de certificaciones voluntarias como herramienta para regular aspectos de sustentabilidad, ¿sí? Y sustentabilidad entendida en un sentido amplio, teniendo en cuenta dimensiones sociales, económicas y medioambientales en el sector agroindustrial. Bien, el porqué de este estudio básicamente tiene que ver con que en el sector agroindustrial ya desde hace ya bastantes años las certificaciones voluntarias se han vuelto cada vez, digamos, más populares y más importantes, porque si bien son certificaciones que, como decimos, voluntarias, uno no está obligado por legislación a tenerlas, sí hay muchos mercados o con respecto a ciertos productos que se van volviendo obligatorias de facto, digamos, ¿sí? Para acceder a ciertos mercados, para acceder a ciertos nichos, es cada vez más importante tenerlas. Y a su vez también se ha dado un desplazamiento en los últimos años de certificaciones que lo que hacían era dar cuenta de normas de calidad de proceso, de producto, por ahí relativas a cuestiones más técnicas o sanitarias, ¿sí? Un desplazamiento o al menos la aparición y cada vez con más fuerza de certificaciones que se fijan estrictamente en aspectos sociales, económicos y medioambientales de las actividades productivas y comerciales, ¿sí? Así que bueno, este es el último grupo en el que me enfoco. Yo acá para dar alguna idea más o menos de qué tipo de certificaciones estamos hablando, puse algunos de los ejemplos que se me ocurrió que podían ser un poco más cotidianos o conocidos, ¿sí? Por un lado, FSC, que aparecen un montón de productos hechos de papel, porque tiene que ver con el manejo y gerenciamiento de bosques y la actividad maderera. La certificación de orgánicos, por ejemplo, o la tercera que tenemos acá, que a lo mejor puede ser que la hayan visto en alguna latita de atún, esta o alguna parecida, que tiene que ver con, por ejemplo, la pesca responsable. Estas certificaciones, si bien eso, algunas las vemos en la vida cotidiana, son sobre todo muy importantes también en el comercio internacional. Entonces hay un montón de estas certificaciones que a lo mejor no la vemos en la diaria, pero sí son importantes para aquellos productores que se dedican a la exportación. Bien, el siguiente punto es, bueno, ¿con qué objetivos investigar y estudiar las certificaciones? Básicamente, hay dos grandes objetivos que son, bueno, los que justifican un poco esta línea de estudio. Por un lado, ¿sí? Está el de evaluar la capacidad de las certificaciones, ¿sí? Que son interesantes, ¿por qué? Porque son herramientas distintas a digamos, las regulaciones oficiales, la legislación formal, al ser de carácter privado y voluntario. Entonces el interés está en ver, bueno, cuál es el potencial o la capacidad de estas herramientas de carácter privado y voluntario para producir mejoras o cambios efectivos en aspectos de sustentabilidad en el sector agroindustrial. Acá estoy teniendo en cuenta algunas preguntas como, bueno, comparar, por ejemplo, cuánto más exigentes son o no que la legislación oficial, cómo funciona su proceso de implementación y cómo son controladas, o, por ejemplo, tener en cuenta, bueno, en qué cambian las prácticas de productivas y comerciales de productores certificados. El segundo objetivo de esta línea de trabajo tiene que ver con la manera en que las certificaciones impactan en las relaciones entre actores de las cadenas agroindustriales, ¿sí? Es decir, cómo cambia la manera de operar y de coordinar acciones comerciales con otros actores en la cadena, tanto para arriba como para abajo. Acá, por ejemplo, algunas cosas a tener en cuenta, bueno, hay aspectos que tienen que ver con las relaciones de poder al interior de la cadena. Entonces, bueno, ¿cómo es que se decide certificar cierto producto? ¿Hay algún eslabón más fuerte que otro que le puede exigir a sus proveedores que certifiquen y le vendan producción certificada? ¿Es en cambio esto producto de negociaciones? ¿Cómo se dividen las cargas relacionadas con acceder a una certificación y trabajar en el marco de una certificación? Por otro lado, también, el último punto relevante en cuanto a este objetivo, tiene que ver con, bueno, qué cambia, ¿sí?, para los productores que trabajan en el marco de certificaciones, ¿sí? ¿Están mejor posicionados para obtener precios más altos o primas de precio?
les permite o no acceder a nichos de mercado, o si esto les da alguna especie de valor añadido simbólico, si se quiere, para posicionar sus productos y sus marcas de cara a ciertos públicos que valoran este tipo de certificados que demuestran un compromiso con aspectos sociales, económicos o medioambientales de la producción a la que se dedican. Bien, ¿cómo es que trabajo dentro de esta línea? Bueno, básicamente utilizo una estrategia de estudios de caso, ¿sí? Los casos surgen, si se quiere, de una combinación entre elegir alguna cadena productiva y comercial, una cadena de valor concreta, y algunas certificaciones específicas. Ya que les voy a dar los ejemplos de las cosas que he trabajado hasta ahora, para dar una idea. Yo el primer caso que trabajé fue el del sector vitivinícola, ¿sí? Argentino, y tomando el Reino Unido como mercado de referencia, y estudié la utilización de la certificación de comercio justo, conocida como Fairtrade, que básicamente es una certificación que sus aspectos fuertes vienen por el lado social y económico, y apunta a reposicionar pequeños productores y trabajadores agrícolas dentro de las cadenas globales del sector agroalimentario. El segundo caso con el que he trabajado dentro de esta línea es el de la soja, ¿sí? Tomando como contexto de producción, bueno, Argentina puse acá, pero en realidad es productores de Córdoba, y como mercado de referencia, Alemania, y trabajando con la certificación RTRS, ¿sí? Que es la mesa redonda de la soja responsable, se llama, que tiene su principal área de regulación, su pata más fuerte, vinculada con aspectos medioambientales. Y por último, el caso que estoy trabajando en la actualidad, el producto con el que estamos trabajando es el biodiesel, ¿sí? Y estamos estudiando la cadena entre Argentina y la Unión Europea. Ahora les voy a contar un poquito mejor por qué es el caso de la Unión Europea y por qué es importante o interesante. Y básicamente, acá lo que analizamos son dos certificaciones distintas, ISSC y 2BS, que son certificaciones que tienen su principal peso en cuestiones medioambientales. Bueno, para responder unas últimas preguntitas que teníamos de parte de FIPE, me voy a centrar un poquito en este último caso, que es el que estoy trabajando actualmente. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tiene interesante este caso del biodiesel? Es un caso original, porque como les decía bien, esta línea de trabajo yo lo que vengo viendo son certificaciones privadas y voluntarias, pero lo que tiene de especial la forma en que la Unión Europea regula los aspectos de sustentabilidad de los biocombustibles que importa, es que la Unión Europea le exige a las empresas que trabajan dentro de su territorio dar prueba del carácter sustentable de los biocombustibles que utilizan. Y la principal herramienta que tienen estas empresas para dar prueba del carácter sustentable de sus combustibles son estas certificaciones. Entonces, si bien no las exige la Unión Europea de manera directa en la aduana a los exportadores, sí se las exige a sus empresas y sus empresas trasladan el requerimiento a sus proveedores. ¿Esto qué significa? Que en la práctica el 100% del biodiesel que Argentina exporta a la Unión Europea está certificado, ¿sí? Entonces tenemos un caso bastante original que no es habitual de una articulación entre poder privado y poder público, digamos. Bien, nos preguntaban un poco por los avances. Bueno, este es un proyecto que está en desarrollo. Yo estoy trabajando muy de cerca con una colega, con Mónica Buraski, que está haciendo su tesis de doctorado sobre este mismo tema. Justo antes de que nos metiéramos en las casas y viniera la pandemia, habíamos terminado justo con el trabajo de campo, por suerte, que básicamente está principalmente basado en metodología cualitativa. Trabajamos con entrevistas en profundidad a actores claves a lo largo de la cadena. Con respecto a los desafíos que nos consultaron también, bueno, me parece que acá, de alguna manera hay un choque de dos mundos, entre, por un lado, una realidad muy dinámica, que es el mundo del mercado global de los biocombustibles, donde los mercados a los que Argentina ha vendido han cambiado mucho, han habido medidas de sus mercados de importación de antidumping contra Argentina, denuncias al OMC y demás, y muy cambiante. Y por otro lado, una realidad del mundo académico muy lenta. Nosotros armamos este proyecto en el año 2017, cuando Argentina exportaba a la Unión Europea, y de ahí sacamos el caso para empezar a estudiarlo. Y una vez que mandamos la postulación a ser evaluada, Argentina le ponen una medida antidumping y dejó de exportar a la Unión Europea durante un año. Bueno, ahí nosotros nos estábamos quedando sin nada para estudiar, básicamente. Pero, bueno,
hasta que nos dieron una respuesta del proyecto pasó un año, y hasta que nos lo empezaron a pagar pasaron 2 años, así que 2019 empezamos recién con este proyecto, y Argentina ya había solucionado las diferencias con la Unión Europea, tuvimos suerte, entonces ya estaban funcionando las exportaciones de vuelta, el caso volvía a existir, pero bueno, de alguna manera, un poco esto de los tiempos del mundo de la academia institucional y del mundo real, pueden ser un desafío importante. El último puntito que quería decir, ya que bueno, no logré mi objetivo de los 10 minutos, lo voy a decir igual y ya termino, que nos preguntaban por las expectativas en cuanto a la línea, a la investigación esta, y bueno, básicamente tenemos muchas expectativas, porque Argentina es un jugador fuerte en el mercado internacional de los biocombustibles, y hay un montón de literatura que ha analizado este sistema de articulación público-privado de la Unión Europea por ser muy original. Entonces nosotros lo que tenemos es la posibilidad de realizar una contribución original importante, no desde el punto de vista del marco regulatorio de la Unión Europea y el mercado de importación, que es lo más estudiado hasta ahora, sino desde el punto de vista de cómo este sistema de gobernanza de sustentabilidad de biocombustibles impacta en un contexto de producción relevante como es Argentina, que es el principal exportador de biodiesel. Bueno, yo estoy en 2 materias, una en primer año, Introducción a las Ciencias Sociales, y la otra es una optativa de Economía, Sociología Económica, que es al final, así que son los 2 extremos. Ninguna de las 2 creo que es un gran desafío tratar de trasladar cosas de investigación, más que nada porque son bastante teóricas y tienen que ver con las temáticas. Entonces, bueno, en Sociología Económica también, aprovechando que los chicos ya están al final de la carrera, es más contribuciones por ahí desde discusiones teóricas, como tienen que hacer una monografía al final, bueno, un poco cómo bajar la teoría para ver la realidad, ¿sí? Como cositas prácticas así, entonces, bueno, está bastante cerca. Y en Introducción a las Ciencias Sociales también, básicamente, la materia se trata de comprender qué son las ciencias sociales y entender a las ciencias económicas como ciencias sociales. Entonces tenemos un montón de discusiones muy cercanas a toda la tarea de investigación, como que qué es el conocimiento, qué puedo conocer, cómo conozco y demás. Entonces por ahí, en ese sentido, está muy cerca. Y lo que empezamos a hacer el año pasado, esto ya no fue cosa mía, fue de la profe Cristina Echeborri, con quien yo trabajo, de traer una profe o profe que haga investigación, representante de cada disciplina de las ciencias económicas, y que cuente, de acuerdo a los temas que estamos viendo en la materia en su momento, bueno, cómo ese tema que estamos discutiendo, no sé, posiciones epistemológicas, incide en la investigación que hace dentro de su área, por ejemplo. Entonces también como para poder verlo de manera más concreta y también abrirle un poco los ojos a los chicos, a las chicas, de bueno, qué se hace en la facultad, en las distintas áreas, el tipo de investigación que hay.